Bienvenidos nuevamente a Bajo la Lupa de Galeb. Ya no voy a decir que es otro expediente especial, todos los expedientes son especiales. Hoy particularmente vamos a tratar un tema sensible para la humanidad, que es el asunto de los refugiados. Tenemos con nosotros, como siempre, fuentes de primera mano. Y qué mejor que José Samaniego, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para América del Sur. José lleva ya 23 años trabajando para la ACNUR en distintos países del mundo. Estuvo en México, estuvo en Brasil, estuvo en República Centroafricana, estuvo en Ginebra, siempre trabajando por los refugiados. Y hoy lo tenemos con nosotros. Es un honor tenerlo aquí en ACNUR TV, en Bajo la Lupa de Galeb. Bienvenido, José. Esta es tu casa y vamos a tratar de desentrañar un poco todo este trabajo que hace la ACNUR sobre aquellos que son un poco invisibles para la gente, que transitan el mundo con pena, con dolor, con el desarraigo, para insertarse en otro lugar y buscando un futuro que es incierto, ¿verdad? Muchísimas gracias primero, Gustavo, por ofrecernos este espacio. Y efectivamente, aunque en los últimos meses es un tema que ha sido más visible por las inmensas crisis que está sufriendo la humanidad, sigue siendo un tema poco conocido y que muchas veces presta confusión. Europa ha sido noticia precisamente por la gran afluencia de refugiados que están llegando y que están llegando por Europa del Este o por Europa del Sur, vamos a decirlo así, y no solo vienen de Siria, por la situación que está viviendo Siria, sino que también vienen del África y vienen de otros países. Europa ha mostrado en principio como una máscara de recibir complacientemente a los refugiados, pero después empezó a cerrar sus fronteras con alambradas. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, yo creo que ahí tocaste varios temas fundamentales, ¿no? Efectivamente... El combo, te mandé el combo. ¿No? Efectivamente, ha sido un verano muy dramático en toda la zona del Mediterráneo, en las cuales ya prácticamente han atravesado más de 700.000 personas, de las cuales han muerto aproximadamente 3.500 personas. El más famoso es Aylan y las costas turcas. Es un poco un símbolo del drama humano que se está viviendo y de la desesperación de la gente, ¿no? Pero como tú mencionas, ¿no? Lo que está sucediendo en Europa, lo que está reflejando es una situación de caos y de violencia alrededor de Europa, en la periferia de Europa. Lo más evidente es Siria, ¿no? 12 millones de personas que se han desplazado de manera forzada, de las cuales 4 millones de personas refugiadas. Desplazados internos. Desplazados interiores. Que no es una cuestión de ACNUR ahí porque no son refugiados en otros países, pero sí, por ejemplo, el Líbano tiene 1.200.000 sirios. Efectivamente, inclusive con desplazados internos, ACNUR tiene una participación en un conjunto de otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, ¿no? Pero efectivamente estamos hablando de 4 millones de refugiados. Pero tú mencionabas muy bien, lamentablemente no es la única crisis, ¿no? Vivimos crisis en este momento en todo lo que es la frontera del Sahel, todo lo que es la África subsahariana, que va desde Nigeria, Camerún, Centroáfrica, Sudán, que todos tienen situaciones muy violentas que están causando el desplazamiento de personas. Otro punto que tú mencionaste que yo creo que vale la pena recalcar es, sí, se está hablando mucho de Europa, pero hay que recordar que 8 de cada 10 personas refugiadas están en países que tienen un nivel de desarrollo medio o bajo. Tenemos el caso de la situación siria, que es muy claro, ¿no? Solamente en el Líbano 1,5 millones, Turquía lo mismo, un poco más, Jordania que se aproxima al 1 millón de personas, que muchas veces traen a situaciones de saturación real, ¿no? Un país de 4 millones de habitantes que en este momento está acogiendo a más de 1,5 millones, más la población palestina que se encuentra. El Líbano no aguanta más, por ejemplo. Y en ese sentido
me parece que de la crisis mayor se encuentra ahí, ¿no? Se encuentra en los lugares donde están saliendo los desplazados y en los lugares de la periferia, en los países vecinos. Los inmediatos, los países inmediatos. Sobre la situación de Europa, es verdad que ha sido una situación muy cambiante, ¿no? Lo que por parte de ACNUR, desde el principio de la crisis, se ha hecho llamado es, primeramente, la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y de solidaridad. ¿En qué sentido, no? Primeramente, en todo lo que es la llegada de personas y un poco evitar que las personas hagan este tipo de travesías tan peligrosas, ¿no? Tenemos que recordar que una persona que quiere ir en condiciones normales, desde Medio Oriente a Europa, pagaría $300, $400. Las vías legales para acceder a Europa son tan complicadas que están pagando $3,000, $4,000, que les obliga a caer en redes terribles de tráfico, de personas, de tráfico de personas. Y en situaciones extremadamente peligrosas. Pero además de no tener otras vías legales, ha habido una descoordinación obvia en lo que ha sido fortalecimiento de mecanismos de recepción, de registro de estas personas. Después también de compartir. Las personas están llegando por cuestión geográfica a Grecia y a Italia. Son países que no pueden absorber absolutamente toda la carga. Y de alguna manera, desde el inicio hubiera sido deseable que haya más una respuesta solidaria, colectiva de todos los países de Europa, viéndose como un solo conjunto, un solo espacio de asilo. Pero no existe esta intención homogénea, no se ve, no se vislumbra. Yo creo que ha habido avances y retrocesos en este proceso, ¿no? En un momento dado fue muy elocuente, primeramente que es el tema número 1 de la agenda europea en este momento, y que se han tratado de encontrar mecanismos justamente de reubicación de refugiados, en fin, pero aún insuficientes, ¿no? Aún insuficientes. Seguro. Por otro lado, sí ha habido el llamado de algunos líderes europeos a recibir a personas, pero muchas personas refugiadas, pero no ha sido muchas veces un llamado que tenga eco en todos los países. Llama la atención, y yo pregunto por Europa, porque precisamente Europa ha sido castigada con 2 guerras. Y la Segunda Guerra Mundial marcó una inmigración europea que ha recibido la solidaridad, principalmente, voy a hablar de nuestro continente, de América Latina. Tanto de Brasil como de Argentina, como de América Latina, toda ha recibido a los europeos que venían escapando de la guerra. Italianos, españoles, de todas las nacionalidades. Y se los ha acogido y han encontrado un lugar donde poder desarrollar sus vidas, con el dolor del desarraigo y todo eso lo que hablábamos al principio. Digo, Europa no guardó esa memoria de haber recibido la solidaridad en el momento en que más lo necesitaban y donde más de 60 millones habían sido muertos por la guerra y los desplazados que eso ocasionó. Sensibilidad en el mundo ya casi no existe. Sabes que una cuestión es, un tema que yo creo que también ha sido muy comentado es si efectivamente se habla de 700,000 personas que han atravesado, la gran mayoría de Siria, tú mencionas, pero no únicamente, también de Afganistán, de Irak, de África. Más allá de un problema de una cuestión de capacidad, es una cuestión de cooperación, solidaridad y voluntad de mantener las puertas abiertas. Europa, por otro lado, en décadas pasadas ya hizo gestos bastante admirables cuando hubo la guerra de los Balcanes, ¿no? Y es eso yo creo que lo que más ha marcado, porque bueno, ha causado la muerte de prácticamente 3.500 personas que han atravesado esas situaciones dramáticas. Pero creo que Gustavo ahí, retomando también un gancho que tú sacaste, el tema de América Latina, ¿no? En el último comité ejecutivo del ACNUR, el alto comisionado justamente mencionó a América Latina en su conjunto y en particular a América del Sur como un ejemplo de solidaridad en estos tiempos difíciles. Eso es lo que quería remarcar. Y mira, yo creo que efectivamente nuestra tradición de asilo es larguísima, ¿no? Tradición de asilo internamente, cuando hemos tenido crisis en Centroamérica, en el Cono Sur, en fin, pero también hacia los otros continentes, ¿no?
hace más de 100 años con el Medio Oriente. Vos estás en un canal que es producto de la colectividad árabe-islámica. La tradición de asilo ha sido uno de los elementos de la riqueza cultural y la riqueza productiva que tiene toda América Latina. En ese sentido, lo que me gustaría recordar es, antes de esta crisis europea, o la crisis del Mediterráneo, porque como decíamos, la crisis no se limita a Europa, es una crisis mucho más amplia. De una costa y de la otra. Efectivamente, ¿no? Y en Europa es una cuestión de recepción, la crisis real humanitaria se está viviendo del otro lado, ¿no? América Latina, en diciembre del 2014, justamente llevó a cabo todo un proceso para conmemorar los 30 años de la Declaración de Cartagena. ¿Qué es la Declaración de Cartagena? Durante las crisis de América Central, los países de América Latina y en particular los países de América Central abrieron sus puertas a las personas que se desplazaban a través de fronteras, ampliando la definición de la persona refugiada, no únicamente limitándole a lo que es la persecución individual, pero otras causas, conflicto, violencia. Bien. 30 años después, América Latina se reúne nuevamente, América Latina y el Caribe, en Brasil, para justamente, primeramente, analizar cuáles son las situaciones delicadas que hay en la región. Aunque es verdad, no tienen el mismo dramatismo y amplitud de otros continentes, hay situaciones todavía humanitarias sensibles. Tenemos la situación de Colombia, tenemos la situación en América Central que no está resuelta y al contrario hay problemas de violencia y criminalidad fuerte. Las situaciones del Caribe, donde hay una población de apatridia bastante grande. ¿Y a qué llegan los países de América Latina y el Caribe? Un compromiso: mantener la puerta abierta y desarrollar mecanismos de cooperación para no únicamente asegurar la protección de personas que están huyendo y que son desplazadas de manera forzada, pero también encontrar soluciones. En ese sentido, América Latina dio un ejemplo de que no hay que esperar que llegue la crisis. Antes, ya hay que determinar mecanismos, hay que establecer un marco en el cual se tenga una visión común y después facilitar acciones conjuntas para resolver posibles crisis humanitarias, guardando en mente una cuestión: lo importante es salvar vidas de las personas. Totalmente. Y yo creo que en este caso lo que habría que hacer es, al margen de los esfuerzos que están haciendo los organismos internacionales, que donde se falla es en la coordinación, como vos bien mencionás. Yo creo que es en la coordinación y en la cooperación. Porque nosotros estamos en un continente, América Latina, que podríamos decir estamos lejos de todo. Estamos lejos de las principales zonas de conflicto desde donde salen los desplazados y donde hay que darle lugar a los refugiados. Siria queda 15.000 kilómetros, África queda a 10.000 kilómetros. Quizás Europa, si no quiere recibir refugiados, podría financiar de alguna manera el transporte de estas personas hacia América Latina. Es una idea, no sé si es posible, no es posible, pero por ejemplo, aquí los recibiríamos como estamos dispuestos a recibirlo, como la Argentina ya lo manifestó, como lo han manifestado otros países. Está bien que no está bien que la gente abandone sus lugares de nacimiento, sus familias, sus lugares de residencia, sus trabajos y esas cosas, pero están forzados. Entonces, bueno, ahora después del corte vamos a seguir explicando qué mecanismos podemos llegar a lograr si hay una real voluntad de cooperación y de coordinación entre todos para darle al que necesita una vida mejor. Quédese con nosotros acá en Bajo la Lupa de Gallen por ANUR TV. Estamos con José Samaniego, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ya volvemos.